lo han fundamentado, han hecho su revisión bibliográfica, lo han fundamentado y han redactado un problema. Después de eso han planteado sus objetivos, en general los objetivos específicos, implica lo que quieren ser, han analizado su justificación y han planteado ya la hipótesis. Y en base a la hipótesis la han operacionalizado y han planteado las hipótesis. Pero esa hipótesis que ustedes han trabajado tiene que estar sostenido en una base teórica. Por eso es que ahora nos toca desarrollar el componente más moroso, diría yo, en investigación. No es muy complejo como todo el proceso de investigación, que sería la construcción del marco teórico conceptual. Cómo se operacionaliza y ahora vamos a trabajar cómo se hace, cómo se construye la sustentación teórica y el marco teórico conceptual. Obviamente en la teoría una investigación está correlacionando, siempre va a relacionar dos elementos, un elemento teórico sobre un tema dado que tiene una comprobación práctica. Y eso, el resultado de eso va a generar un conocimiento nuevo. Ese es el objetivo de la investigación, la generación de conocimiento nuevo. Y eso en una investigación se basa en la contrastación del conocimiento teórico con la aplicación práctica o con el conocimiento práctico. Eso va a generar un nuevo conocimiento. Entonces, la parte teórica es vital en una investigación. Cuando pregunto en investigación, no pregunto qué vas a hacer, sino cuál es la teoría que sustenta tu propuesta. Por eso es que esta hipótesis tiene que estar sostenido, y no solo la hipótesis, sino que tiene que estar sostenido en una base teórica. La sustentación teórica es el conjunto de conocimientos explicativos, ya sean teorías, modelos, conceptos, que utilizan para sustentar la investigación en dos momentos. Manejamos la teoría para sostener la investigación en dos modos. Uno, para identificar y describir la teoría que explica el funcionamiento del problema. Eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos identificado el problema y después han hecho la revisión bibliográfica para buscar teorías, o sea, para buscar información teórica sobre el problema y para explicarlo al problema, para sustentar el funcionamiento del problema. Ese es el primer momento en el que entra el sustento, la teoría, en este caso, el primer momento que ya lo han hecho para sustentar la vigencia del problema. Y el otro es para diseñar, adecuar la teoría que sustenta la explicación alternativa para intervenir, es decir, para la intervención que se realice, y transformar el problema de investigación que constituye el marco teórico propiamente dicho. Para poder construir un marco teórico, estamos hablando del segundo momento, la teoría que sustente la hipótesis, hay que elaborar tres momentos: la revisión bibliográfica, hay que buscar información bibliográfica y como ya dijimos, se busca sobre información científica, nada de noticias, sino revistas que tienen información académica, científica, revistas publicadas, indexadas, válidas, donde existen resultados de investigaciones que han sido probadas. Esa es la manera, ahí hay que hacer las revisiones bibliográficas. Hemos visto en la anterior clase el manejo de poder respetar los ideas de los autores, ya sea utilizando Vancouver o utilizando APA. Después de hacer revisión bibliográfica, lo que el investigador hace es elaborar un esquema de contenido. El esquema de contenido es una pauta de los elementos que va a contener el marco teórico y después el desarrollar el marco teórico conceptual. Solamente para recordar un esquema de contenido, en este caso es un esquema
ustedes ven en un libro, hay un esquema de contenido que se llama índice. Pero si nosotros le quitamos la parte de relación numérica, estamos con un esquema de contenido así. Entonces, el esquema, en el tema 1, el 1, tuberculosis, voy a hablar del 1.1, después el 1.2, el 1.3, después hablo de dosis, 2.1, 2.2. Esto es un esquema de hago primero revisión bibliográfica y después construyo mi esquema de contenido. Es decir, la representación. Cuando hablamos de esquema dijimos que es la representación del contenido del tema de la teoría. En este caso, esto está representando en la manera como va a estar escrita el marco teórico conceptual. Y el tercer momento dice desarrollo del esquema de contenido con ritmo científico. Vale decir, ya empiezo a escribir tal cual lo he planificado. El esquema de contenido es la manera como voy a planificar qué elementos voy a escribir en mi marco teórico conceptual. Para poder construir un esquema de contenido siempre debe respetarse algunas lógicas dentro de criterios metodológicos. Porque cuando hablo de un esquema de contenido voy a hablar generalmente lo que ocurre es voy a mencionar los elementos generales y después los elementos particulares. Entonces, la construcción del marco teórico y en este caso del esquema de contenido debe reflejar el criterio metodológico, en este caso deductivo. Puede construirse de una manera deductiva. Vamos a hablar en el marco teórico los elementos generales y después vamos a ir a los elementos más particulares. Entonces estoy haciendo deducción. O puedo manejarlo a la inversa. Inducción. Hablo primero los elementos más específicos y voy a terminar en los aspectos más generales. Pero la construcción del esquema de contenido debe respetar una metodología deductiva o inductiva en su estructura, porque eso va a representar cómo estoy enfocando la teoría de mi investigación. El marco teórico conceptual, hay que definir el objetivo del diseño teórico en relación al tipo de investigación. Nosotros trabajamos relaciones bivariadas, correlacionadas con obligación para todos, ¿sí? Ya sean estas explicativas o descriptivas, pero tienen que tener dos variables, es decir, tienen que tener correlacionales. No hacemos diseños experimentales porque no estamos en ese proceso, pero ahora estamos aprendiendo a manejar diseños correlacionales. Dice, hay que hacer revisión bibliográfica preliminar en función al problema, esto ya lo hemos hecho, y hay que hacer revisión en base a las variables investigadas. Se elabora el esquema de contenido que dijimos y se desarrolla el esquema de contenido. En una investigación se puede al menos utilizar 3 marcos de información. ¿Cómo se organiza el esquema de contenido? 3 tipos de marcos de información. Un marco sobre antecedentes del problema, que es una base que fundamenta el problema. Un marco describiendo significados y conceptos, o sea, un marco de conceptos, y un marco donde se escriben las teorías vinculadas al problema. Eso tiene que reflejarse en la construcción del marco teórico. Se basa en función a las variables. Cuando construimos el marco teórico, tenemos que manejar considerando las variables que identificamos desde el problema. Realizamos revisión bibliográfica de todas las teorías que sostienen cada una de las variables, elegir una teoría acerca de la variable a la cual debe ser explicada, describir características de este tipo de variables. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes que se manejan en la estructura del marco teórico conceptual? Son 3: antecedentes, bases teóricas y un marco conceptual. El primer componente del marco teórico conceptual
se busca antecedentes de la hipótesis, del problema, porque son similares, del problema y de la hipótesis que se quiere investigar. Y para eso hay que hacer revisiones bibliográficas buscando autores nacionales, regionales, internacionales que hablan sobre el tema. Esto es importante. Hay que construir un montón de antecedentes sobre han habido investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso hay que revisar varios autores. En el ejemplo, lo que pide la DICIC para los trabajos de investigación que van a ir a la Expociencia son rigurosos en que están pidiendo 20, por lo menos 20 autores. 20. Y mínimo 20, entre 20 y 30, dice, así de taxativos son. Y que tengan una antigüedad menor a 5 años. O sea, máximo investigaciones realizadas desde el 2000 hasta la fecha, publicadas desde el 2000 hasta la fecha. No se puede utilizar antes. Estamos hablando para construcción de antecedentes del banco teórico. Entonces, hay que utilizar. Por eso es que no nos vamos a quedar solamente accediendo a Google académico, porque no van a encontrar investigaciones suficientes en relación a los temas que ustedes están trabajando. Habrá que acceder a otras fuentes como el SCOPE, a website, el mismo Dianet, el mismo Cielo, que se pasaron donde están los principales buscadores, son los compiladores de 14.000 revistas, 15.000 revistas tiene cada uno, y entonces si entran a esos buscadores es más probable que encuentren información porque les discriminan actualizada en los últimos 5 años, etc. Más o menos que tienen que conseguir 20 autores distintos que hablen del problema que ustedes están investigando para construir esta parte de antecedentes. El otro elemento es que tienen que considerar, el otro elemento son las bases teóricas. Obviamente también con el apoyo de información teórica escrita van a hablar de acuerdo, en este caso independientemente de las variables. De una de la variable, de la otra variable y de la relación. ¿Qué es lo que se habla de las variables? Se habla conceptos, definiciones, características, causas, consecuencias, etcétera, etcétera, de cada una de las variables. Entonces, para estos criterios, que son características de las variables, no necesito apelar a investigaciones. Puedo obtener información de títulos de libros formales donde la información para nosotros no ha cambiado, ¿no? La patología de tuberculosis, el tratamiento de tuberculosis hace 10 años es el mismo. No necesito apelar a uno de los últimos 5 años, porque es lo mismo. El esquema terapéutico hace 10 años, hace 50, 100 años, ¿no? Pero el último modificado estará hace unos 10 o 15 años. Entonces no necesito ahí buscar información. Esto va a hablar de las características de las variables de cada una de la investigación. Y además hay que buscar información para establecer relaciones entre las dos variables. Ese es el elemento C en los estudios correlacionales que estamos trabajando. Y el elemento tercero es buscar otros conceptos que no han sido descritos en las bases teóricas. Van a encontrar otros elementos que no están en las bases teóricas, pero que sí estarían y que vale la pena identificarlos para construir el marco teórico conceptual. ¿Ya? Están durmiendo, ya lo sé. Están más perdidos que Alemania. El partido contra Ecuador que me acabo de enterar. A ver, hay que construir antecedentes de su investigación. Y para eso hay que revisar autores nacionales, autores internacionales. Se escribe
qué sé yo, en Alemania, en Ecuador, se realizó una investigación sobre la relación del uso de celulares con el rendimiento y se llegó, lo hacen referencia. La conclusión fue esta. Hay otras investigaciones que manejan esto. Busquen informaciones que hay para respaldar los antecedentes que determinan el problema de investigación. ¿Sí? Después hay que construir las bases teóricas. Aquí yo tengo un ejemplo. Cuando se construye, por ejemplo, la base teórica se maneja en base a las variables. Acá tengo dos ejemplos. Una variable clima laboral y la otra variable estrés. Entonces, cuando voy a describir, escribir, construir, detallar en mi marco teórico, voy a hablar de la variable clima laboral. ¿Qué voy a hablar? Sus definiciones. Eso voy a sacar de cualquier tipo, respetando el lugar donde sacar, ¿no? La definición de clima laboral, debe haber un autor de Fayol, por ejemplo, que ha descrito el clima laboral, no sé de dónde sea. Tipos de clima laboral, ya estoy hablando de características de la variable. Cómo se comporta el clima laboral, las causas del buen clima laboral, las consecuencias del manejo del mal clima laboral. Y después tengo otro descrito de la otra variable, que va a manejar el estrés. De acuerdo a tales autores, los conceptos o definiciones de estrés, qué sé yo, algunos antecedentes históricos aquí, tipos de estrés, síntomas, qué factores influyen para causas del estrés, consecuencias, cómo se previenen, qué sistemas de tratamiento hay. En esta parte se describe las características de cada una de las variables. ¿Ya? Y eso es lo que define, y el otro elemento ya es, hay que hablar sobre los elementos de relación entre esta variable y esta otra variable. Y el último es lo que decíamos hace un momento, que lo que hace es construir los conceptos que han sido descritos entre las variables. A ver, para poder hacer el marco teórico conceptual, primero, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Ya lo tenemos. Hay que revisar los antecedentes. Hay que revisar su revisión bibliográfica y se construyen los antecedentes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo del esquema de contenido. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuando uno tiene su esquema de contenido bien definido, es hacerlo, redactar el marco teórico en base al esquema de contenido es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debe tener el esquema de contenido? Vamos a hablar de un ejemplo. Esquema de contenido. Va a estar organizado. Vamos a manejar un ejemplo, ya sea como hipótesis o como pregunta de investigación, no importa. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo influye? Influye el estado nutricional en el manejo terapéutico o la recuperación terapéutica de pacientes con tuberculosis del barrio Irún de la región 2025. ¿Qué tengo aquí en este ejemplo? ¿Variables? ¿Cuáles son las variables? Estado nutricional y la otra tratamiento de la tuberculosis. ¿La población cuál es? Pacientes con tuberculosis. El lugar son el barrio Pirulí y la filiación de atrás. Ya, lo tengo identificado. Ustedes todos tienen bien identificado ya su problema y de ahí está planteada su hipótesis y de ahí deriva su objetivo general, ¿verdad? Se va identificando y se lo. Ahora, yo, como ejemplo, voy a elaborar un punteo. Se llama también punteo, un esquema de contenido
de qué es lo que va a contener mi marco teórico conceptual. Primero voy a hablar de qué. Antecedentes. Entonces, mi capítulo 1 sería antecedentes. Voy a hablar. Puedo colocar 1.1 antecedentes del problema. Voy a colocar artículos o investigaciones realizadas a nivel internacional. Y 1.2 investigaciones a nivel nacional. Ya, puedo discriminarlo en regional, puedo variarlo así, pero estoy utilizando como ejemplo. Ya, es el capítulo 1. Después tengo que trabajar bases teóricas, ¿sí? Entonces, y aquí ya voy describiendo las características de mis variables. ¿Cuál es la primera variable que voy a trabajar? Puedo trabajar estado nutricional o puedo trabajar. Bueno, la variable 2 sería el estado nutricional. ¿Qué voy a hablar de la variable de estado nutricional? Primero, ¿qué? Definición, puedo hablar. Encontrar algunos conceptos o encontrar una definición. Puedo hablar 2.1, hablo de definición. ¿Qué más? Una vez que tengo definido lo que es el estado nutricional, ¿qué puedo hablar? Trastornos del estado nutricional. ¿Qué trastornos? Trastornos del estado nutricional existen. Ya, 2.3. ¿Qué más? Manifestaciones clínicas con un bajo estado nutricional. 2.4. ¿Qué más vamos a hablar? Complicaciones o consecuencias, complicaciones, indicaciones de estado nutricional bajo. 2.5. ¿Qué más? Vamos a particular, más particular. Formas de diagnóstico, ¿sí? Puedo hablar de diagnóstico. 2.6, ¿de qué voy a hablar? Manejo del paciente desnutrido. Tratamiento es eso, ¿no? Sí. Manejo de la desnutrición. ¿Sí? Ya tengo más o menos de lo que voy a hablar en mi marco teórico conceptual. ¿Sí? Ya tengo todos esos elementos de la variable U. Voy a continuar hablando ya. O sea, imagínense que estoy haciendo una sola fila. Y eso es el 2. ¿El 3 qué es? ¿Cuál es la otra variable? Tuberculosis. ¿Qué voy a hablar de la tuberculosis? Voy a hablar de definición. Tuberculosis 3.1 definiciones. 3.2 que tipos de tuberculosis, ¿no? Hay tuberculosis abdominal, pulmonar, renal. Ahora, 3.3. ¿Qué son? Manifestaciones clínicas según ya por clínicas, ¿sí? El 3.3.1 clínica en tuberculosis pulmonar,
3.3.2, clínica en tuberculosis renal. 3.3.3, clínica en tuberculosis intraperitoneal. ¿Sí? Porque voy a hablar, es importante eso, manifestación. 3.4, ¿de qué voy a hablar? Formas de diagnóstico, obviamente las pruebas de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de la tuberculosis. 3.5, esquemas de tratamiento, ¿sí? Esquemas de tratamiento. Y 3.6, complicaciones de la enfermedad. 3.7, medidas de prevención. Y puedo colocar lo que quiero, ¿verdad? Ya tengo una variable y la otra variable. ¿Qué me falta? Ahora tengo que hablar de relaciones. Voy a colocar mi capítulo 4, es influencia del estado nutricional sobre la tuberculosis. Y aquí voy a colocar 4.1. ¿De qué voy a hablar? Tuberculosis en paciente con bajo estado nutricional. Tratamiento 4.2. Tratamiento de tuberculosis en paciente con bajo estado nutricional. 4.3. Abandono terapéutico en relación al estado nutricional o factores sociales socioeconómicos que influyen en el abandono del tratamiento. Todos los elementos que sean relacionados a la relación de las dos variables. ¿Ya? Sigo. ¿Y ahora qué hago? Voy a hacer otro. El elemento 5, aquí, continúo, 5. Voy a hablar de otros conceptos que no han sido, otras teorías y que no han sido descritas en esta relación. ¿De qué nos interesaría hablar aquí? No, eso está incluido ahí. ¿De qué nos interesaría? No están relacionados directamente con las variables. El rápido, el ángulo. Voy a hablar 5 características sociodemográficas del problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta de acuerdo a las características? Puedo hablar del 5.1, hay zonas endémicas. 5.2, puedo hablar del tratamiento tradicional. Sí, las medidas tradicionales medicina tradicional que se utiliza, no está hablado aquí, pero vale la pena incluirlo dentro de la base teórica, por supuesto que es. ¿Cómo hace? Por causas de 5.3, factores sociales en el tratamiento, no sé, lo que ustedes vean que no está incluido dentro de estos elementos. Y entonces, obviamente hay más detalles, ¿no? Depende de lo que uno quiera plantear en su marco teórico conceptual. ¿Qué es esto? Es un esquema de contenido. Y yo lo he estructurado rápidamente, como ejemplo acá. Lo he estructurado y entonces, con el apoyo de la información bibliográfica, en algún momento tengo que empezar a describir, a redactar cada uno de los puntos. ¿Sí? Antecedentes, entonces encontró y voy a escribir. Ahora desde el 1.2 ya lo tengo el punteo, por eso se llama el punteo. Ya tengo la pauta de cómo va a estar desarrollado mi marco teórico. Y redactado esto, porque esto es solamente el esquema que representa el contenido,
Redactado esto, es el marco teórico. Le tengo una pregunta. ¿Cada uno de los puntos debe estar respaldado bibliográficamente? Depende. Si usas información de una fuente, sí. Vas a usar generalmente. Generalmente. Pero mucho depende de los temas que se trabajen, ¿no? Por ejemplo, yo en una última, en mi maestría he explicado las características de la evaluación del desempeño docente. Eso yo lo he redactado por conocimiento propio. ¿Sí? Entonces no hago ninguna referencia. Solamente he hecho referencia a la reglamentación de la evaluación del docente. Pero las formas de cómo, y estoy describiendo cómo se evalúa el docente en mi universidad, eso no requería ninguna base. Pero cuando hago referencia, por ejemplo, al reglamento, eso está en el estatuto y tengo que estar referido a eso. Si voy a copiar incluso un esquema, tengo que referirlo utilizando cualquiera de los esquemas. Este marco teórico conceptual es la parte engorrosa, larga. Normalmente una tesis, una maestría tiene que tener entre 70 a 80 páginas. Entonces, de ahí el marco teórico contempla unas 20, 30 páginas. Las que se ven. Por eso es que para poder organizar qué es lo que vamos a hacer, primero tenemos que hacer el esquema de contenido. Ahora sí, hay veces que uno se emociona. A besito más vamos a poner, besito más vamos a poner. Y después cuando lo está armando, redactando el marco teórico, se van a dar cuenta que hay cosas que ya se están repitiendo. Y entonces es mejor quitar un subtítulo. Pero sí importante era meter este otro capítulo y es aumentar otros. Hay algunas modificaciones. Pero esta es la base de cómo voy a empezar a hacer mi esquema, voy a construir primero el esquema de contenidos, el punteo de cómo voy a hacer mi marco teórico conceptual. ¿Sí? Y entonces aquí está la base teórica que sostiene, que va a sostener mi hipótesis. Porque en base a esto, porque se van a encontrar ustedes, es tan importante esto, es tan importante, y no copiarlo, primero porque es un plagio, es un delito, ¿no? Porque cuando se construye el marco teórico conceptual, ustedes están conociendo la teoría que sostiene a su problema. Ahorita están con grandes dificultades por no haber hecho teoría que sostenga su problema. He visto algunos trabajos que están relacionando el consumo de alimentos con diabetes. Si ustedes leen información bibliográfica, no sé, pues no hay una relación de que el consumo de alimentos genere diabetes. El que más come va a tener diabetes. El que menos come va a tener diabetes. No, pero ¿por qué tienen ese problema? Entonces, cuando hacen una revisión, definición, tipos de diabetes, etc., se van a encontrar con eso, con la teoría que sostiene lo que ustedes están hablando. ¿Sí? Por eso es importantísimo el marco teórico. Es lo más fundamental poder encontrar, construir de esta manera su marco teórico. ¿De acuerdo? Obviamente hay que respetar lo que dijimos en la anterior clase, los autores, citas bibliográficas, vamos a manejar con APA, eso vamos a verlo ya cómo redactamos después. ¿Ya? De momento, la tarea para la próxima clase sigue con su trabajo en grupos, es que tienen que elaborar su esquema de contenido. Nada más. La próxima semana me entregan su esquema de contenido. Obviamente, en ese documento tiene que estar su problema de investigación. ¿Ya? Está su esquema de contenido y el nombre de los participantes y el número de grupo. Les he asignado un grupo de 16, algunos son F3, F1, qué sé yo, su número de grupo. Coloquen eso para que yo me facilite en la parte de calificación. Ya está visto ya las armas. Y eso lo presentan en una hoja la próxima clase. Yo reviso sus esquemas de contenidos y tengo que devolverlos para que después se vayan a desarrollar los esquemas de contenidos. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, solamente
esquema de contenido, nada más que esquema de contenido. Si no tenemos un grupo que nos asignó, porque no venimos de preguntas. No tenemos un grupo. En el caso de mi grupo no nos asignó un número. Siempre todos tienen. El último número. Bueno, no le pongan número, igual lo voy a buscar. Yo tengo la lista. Pero la mayoría sabe su grupo, ¿no? Para ayudarme para no revisar por apellido como no está por alfabeto, estoy revisando así. Si me dicen grupo 9, ya entro al grupo 9 voy a encontrar sus apellidos. Solamente no sé. Eso es de ayuda. Si no hay, no ponen. Pero eso sí que presenta su esquema de contenido para la próxima, de lo que va a ser su marco teórico. ¿Está claro? Se van a dar cuenta que después es moroso, hay que llenar 30, 40, 50 páginas. Se escribe fácil 40 páginas porque se hace un interlineal de número 5 y algo de parámetros, el tamaño de letra, es fácil de escribir, pero hay que escribir, hay que construir párrafos y hay que usar fuentes bibliográficas, revisar y se hace una parte de esto, para eso hay que alimentarse de esto, la otra parte hay que alimentarse de un proceso muy complejo, es grande. Pero la construcción y el establecimiento de la base les va a ayudar mucho para saber si lo que están investigando es válido, no es válido, si la hipótesis que usted está planteando se sostiene en una teoría o no hay teoría que sostenga la hipótesis. Si no hay teoría, van a salir con una hipótesis legal. ¿De acuerdo? La próxima.